Bueno, buenas tardes para todos. Esta es una clase asincrónica, ¿verdad? Y en esta oportunidad vamos a hablar de las lecciones infecciosas de la columna vertebral. Eh, a las lesiones infecciosas de la columna vertebral se le conoce con el nombre de espondilitis. Espondilitis, que es una palabra que deriva de espondylus, que es vértebra, y el sufijo itis, ¿verdad? Que significa inflamación o infección, ¿verdad? Entonces es una inflamación, una infección, entonces de las vértebras, entonces es conocida entonces con el nombre de espondilitis. Después vamos a ver algunas variantes que pueden ocurrir si afecta a otras partes adyacentes a la vértebra o si no, ¿verdad? Pero entonces estas lesiones de la columna vertebral entonces son conocidas con el nombre de espondilitis. Y básicamente las más importantes de las que vamos a hablar, entonces son los procesos entonces que derivan por agentes biógenos o por complicaciones de la tuberculosis, ¿verdad? Son los agentes que con mucha más frecuencia causan entonces estas infecciones y lesiones infecciosas en la columna vertebral. La columna vertebral, entonces vamos a hacer un poco un repaso rápido de anatomía, ¿verdad? Entonces tenemos que la columna vertebral está constituida, está formada, ¿verdad? Por la superposición, ¿verdad? De las numerosas vértebras, una por encima de otra, ¿eh? Así es que nosotros tenemos a las vértebras, entonces tenemos las vértebras cervicales, el número 7 las vértebras dorsales, el número 12 las vértebras lumbares, y el número 5 las sacras también, y las vértebras coxígeas, que generalmente están soldadas en un solo hueso, ¿verdad? Generalmente varía el número de 3 a 5, pero generalmente están soldadas formando prácticamente un único hueso, que es el coxis, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos entonces a las vértebras, entonces existe algunas, ¿cómo se llama? Existen partes de las vértebras que tienen prácticamente todas ellas, ¿verdad? Así es que nosotros vemos aquí en la región, vemos, ¿verdad? Todas tienen un cuerpo, en este caso, ¿verdad? Estamos viendo entonces el cuerpo, tiene pedículos, tiene láminas, tiene apófisis, esto se transversa, apófisis espinosa. Estas son las características básicas de una vértebra, ¿verdad? Y tiene, como se acordarán, la vértebra cervical tiene su agujero transverso y algunas diferencias, ¿verdad? Entre ellas, ¿verdad? Pero nosotros lo que tenemos, estamos viendo aquí que cada cuerpo vertebral, aquí en este caso el cuerpo vertebral, que va a ir una por encima de otra vértebra, un cuerpo vertebral por encima o por arriba de entonces de otra vértebra, y entre ellos existe la presencia del disco intervertebral, que se encuentra entre los cuerpos vertebrales, entonces formando ese tipo una almohadilla entre esos cuerpos vertebrales, y estos discos no exceden el diámetro entonces del cuerpo vertebral. Entonces no tenemos esa característica,
tenemos también que tienen un agujero vertebral, por supuesto, todas ellas tienen un agujero vertebral por encima entonces de otro, va formando entonces el conducto entonces raquídeo, por donde entonces vamos a ver que se encuentra entonces la médula espinal en el conducto raquídeo. Esta médula espinal, entonces nosotros vamos a ver que de la médula espinal se originan nervios que salen de la médula espinal, son los nervios raquídeos. Entonces estos nervios raquídeos salen por, nosotros si vemos aquí, esto es el pedículo de una vértebra junto con el pedículo de la vértebra que se encuentra por debajo, entonces forma el agujero de conjunción, de ahí su nombre, ¿verdad? Porque conjuntamente entre estos dos huesos, entonces se va a formar el agujero entonces de conjunción por donde sale el nervio entonces raquídeo. Entonces esto es muy importante porque entonces nosotros podemos ver que en lesiones, alteraciones del cuerpo vertebral o de estructuras que se encuentran adyacentes al cuerpo vertebral o el disco intervertebral, por ejemplo, entonces puede presionar una de esas estructuras nerviosas que están ahí muy cerca nomás, ¿verdad? Entonces, la columna vertebral, entonces, importante estructura y sostiene y da forma entonces al tronco, ¿verdad? Por eso es que las lesiones, las infecciones o las secuelas de infecciones en algún punto entonces de la columna vertebral suele ser incapacitante y dar algunas alteraciones en la forma entonces de la columna vertebral y así, por supuesto, en la forma de toda la parte entonces del cuerpo, de la parte media del cuerpo. Entonces puede ser incapacitante y dar entonces algunas alteraciones en la morfología normal, ¿verdad? Del cuerpo humano, ¿verdad? Estamos hablando la forma. Entonces tenemos nosotros estas, es muy importante también la vascularización, estamos viendo aquí en este caso la vascularización del cuerpo vertebral y de las más partes constituyentes entonces de una vértebra, ¿verdad? Que adquieren entonces su vascularización dependiendo de la altura que se encuentra entonces o dependiendo de la altura de la columna vertebral. Así es que nosotros vamos a ver que los huesos de las vértebras cervicales, por ejemplo, reciben su vascularización de arterias que se encuentran en esa región, por ejemplo, de las arterias cervicales, transversas, las vertebrales, ¿verdad? Las que están, por ejemplo, las terósicas reciben su vascularización de las intercostales posteriores, las vértebras de la región lumbar de las lumbares y así sucesivamente, las sacras, ¿verdad? Entonces tenemos también las arterias sacras, las medias, las laterales, las ilios lumbares y entonces esta columna vertebral, entonces, de acuerdo a la altura, va recibiendo entonces su vascularización correspondiente. De hecho, muy importante porque vamos a ver que una de las vías más principales o una de las vías principales de diseminación de la infección es la vía sanguínea. El retorno venoso, por supuesto, se da de la misma forma, da al lado contrario, por supuesto, a las arterias, en las venas también, que se encuentran en la región. Bueno, ya entrando dentro de lo que es
o lo que son las infecciones, entonces, de la columna vertebral. Entonces nosotros dividimos, entonces, de acuerdo a su localización, a su localización. Así es que nosotros estuvimos viendo entonces lo que es la vértebra en sí y el disco que se encuentra entre los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral. Entonces, cuando la infección corresponde o abarca la vértebra, entonces decimos que se trata de una espondilitis. Cuando la infección, entonces, es entonces en el disco intervertebral, entonces se trata de una discitis, ¿no? Y cuando están comprometidas tanto la vértebra, el cuerpo, como el disco intervertebral, entonces hablamos de una espondilodiscitis. Una espondilodiscitis. También vemos que según el agente etiológico, tenemos entonces a las piógenas o bacterianas, que son bastante frecuentes, ¿verdad? Tenemos a las granulomatosas, que son las derivadas de la tuberculosis, ¿verdad? Y otras ya mucho menos comunes, las fúngicas, y por otras también causan mucho más. Pero en esto entonces, en las más comunes aquí nosotros vamos a tener a las piógenas, a las bacterianas y a las granulomatosas que derivan de una tuberculosis. De hecho, la mayoría, tenemos aquí, según también la vía de diseminación, tenemos entonces a la hematógena, ¿verdad? O de la vía entonces sanguínea, la vía sanguínea que se disemina a través entonces de la sangre, una inoculación directa que sería, por ejemplo, postquirúrgica después de una cirugía de la columna vertebral, ¿verdad? De una escoliosis, por ejemplo, entonces, que te requiera un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Donde se pueden colocar algunas prótesis, ¿verdad? Entonces, esto se puede infectar, por ejemplo, gérmenes de la propia piel, o también puede ser posterior a punción, por ejemplo, también puede ser posterior a una punción lumbar, una inoculación entonces directa también. Entonces, generalmente es gérmenes de piel o por continuidad, ¿verdad? Una continuidad de infecciones, por ejemplo, que se encuentran cerca de la columna vertebral, un absceso del psoas, por ejemplo, que saben ustedes ahí hacia la región de las primeras vértebras lumbares. Entonces, por continuidad, entonces puede ocurrir entonces estas infecciones en la columna vertebral. La mayoría de ellas, la mayoría como vamos a ver, de estas infecciones, son, por ejemplo, piógenas y granulomatosas. El gran universo prácticamente se reduce a estas dos causas, ¿verdad? Bacterias y la tuberculosis, entonces, como vamos a ver a continuación. Entonces, aquí nosotros vamos a ver, generalmente la sintomatología de todas ellas es bastante similar, y los hallazgos también pueden ser un poco similares, digamos, ¿verdad? Los hallazgos por tomografía, resonancia, ¿verdad? Y muchas veces entonces es necesario, como a ver más adelante, otros métodos para esclarecer con exactitud la causa entonces de la infección, o de la espondilitis, o de la espondilodiscitis, o de la discitis. En este caso, cuando ocurre la espondilodiscitis,
entonces, cuando existe una infección, entonces, en los cuerpos vertebrales, y en el espacio intervertebral, en ese espacio intervertebral se encuentra entonces el disco intervertebral, entonces generalmente ocurre que puede ocurrir, ¿verdad? Como mismo por microorganismos, bacterias generalmente, entonces esto ocurre generalmente más en adultos, ¿eh? Y los agentes entonces causales, aquí nosotros tenemos los dos más comunes, las dos causas más frecuentes, las piógenas por bacterias y las tuberculosas. Entre las piógenas se encuentra el Staphylococcus aureus, las fúngicas y otras bacterias como la brucela y la salmonelosis son extremadamente raras, ¿verdad? En el gran universo de estas infecciones, la mayoría entonces nos quedamos aquí con las piógenas y las de origen tuberculoso. Entre las piógenas las más frecuentes entonces también el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Eh, Vamos a ver un poco nosotros aquí la sintomatología, ¿verdad? Entonces nosotros estamos que podemos encontrar dolor a nivel entonces de la columna vertebral, dolor inclusive persiste en reposo, un dolor muy importante, limita por supuesto a la movilidad, puede haber este dolor al presionar, también al palpar la zona afectada. Puede estar, cualquier segmento vertebral puede estar afectado, ¿verdad? A cualquier altura de la columna vertebral, pero el segmento lumbar entonces generalmente es el más comprometido. Generalmente tiene una instalación aguda, un deterioro rápido, y siempre entonces, o la mayoría de las veces, puede estar acompañado en un alto porcentaje de fiebre. Si bien el sitio, la región más frecuente es la región lumbar, entonces puede ocurrir también una afectación cervical, y cuando existe una afectación cervical y un retraso en el diagnóstico, el paciente puede tener inclusive presentar síntomas neurológicos, como dolor en la región y por el sitio que corresponde al nervio espinal que está comprometido, piramidalismo, disminución de la fuerza, inclusive entonces parálisis, ¿verdad? Cuando la causa de esa espondilogicitis es un absceso del psoas, entonces inclusive el cuadro clínico puede simular una artritis de cadera del lado afectado, ¿no? Del lado afectado. La disitis es entonces el proceso inflamatorio que afecta a los discos intervertebrales, en la superficie de los cuerpos, por eso de ahí el término discitis, y es una entidad que aparece habitualmente o más habitualmente en niños, en niños de menos de 6 años, y predominantemente afecta también la región lumbar. El germen más frecuentemente involucrado también es el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Generalmente el foco infeccioso primario, el foco infeccioso primario, entonces generalmente se encuentra en las vías respiratorias
una otitis media o infección de las vías urinarias, entonces ahí se encuentra el foco infeccioso primario que se disemina y va hacia las vértebras, entonces a través de la vía sanguínea. Entonces esta es la principal vía de infección, entonces, de los cuerpos, entonces, perdón, de los discos, entonces, intervertebrales que se encuentra, entonces, entre las vértebras. Generalmente, durante la infancia, la vascularización, digamos, en esta zona es mayor, por llamarlo así, ¿verdad? Estos vasos, ¿verdad? Involucionan un poco en la edad adulta, entonces se explicaría entonces por qué la incidencia es mayor de esta entidad en los niños que en los adultos. Bueno, la espondilitis anquilosante, entonces nosotros tenemos este nombre, deriva entonces, espondilitis, entonces ya vimos entonces el nombre de dónde se origina, ¿verdad? Espóndilo de vértebra y el sufijo de la inflamación, y anquilosante, proviene de esta palabra anquilos, entonces, que significa una soldadura o fusión. Entonces, ¿qué pasa en la espondilitis? Entonces, anquilosante, entonces, una enfermedad inflamatoria que afecta entonces las vértebras, las vértebras de la columna vertebral, y entonces, ¿qué pasa? Al producirse esa inflamación, esa lesión, puede haber destrucción de una pequeña parte de los huesos, de los cuerpos, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre, digamos, la resolución, ¿verdad? Estos huesos, estas vértebras pueden soldarse entonces entre sí, y entonces ocurre ahí en ese caso va a ocurrir entonces una pérdida de flexibilidad de la columna, quedando entonces rígida y fusionada. Entonces esto es la espondilitis entonces anquilosante. Se puede observar entre varones, más común entre los 20 y 30 años de edad. La etiología es desconocida, aunque puede ser de origen genético, y un marcador autoinmunitario se puede encontrar presente entonces en estos casos, como el HLA-B27. Generalmente, la sintomatología entonces en estos pacientes entonces es la de dolor, pérdida de movilidad en la región lumbar. Generalmente los síntomas comienzan en la región lumbar, en la región sacroiliaca, pero puede afectar también a los segmentos cervical y dorsal o torácico de la columna vertebral. En un caso más grave puede ocurrir afectación de válvulas cardíacas, eso con otra afectación, para recalcar nada más la gravedad, ¿verdad? Aparte de la deformidad y todas las otras alteraciones que pueden ocurrir. Puede preceder al desarrollo de una enfermedad inflamatoria también intestinal, y algunos síntomas inespecíficos como fiebre, fatiga, pérdida de peso y anemia. Esto entonces en los casos de espondilitis anquilosante, vean ustedes que la espondilitis anquilosante, el término anquilosante ya se debe a que posteriormente haya sufrido una soldadura o fusión. De ahí entonces el nombre anquilosante. Pero puede,
bueno, la localización, ya vimos entonces dónde puede localizarse, la diseminación, entonces, puede ser entonces también la misma diseminación que hablamos al inicio, hematógena, continuidad, inoculación directa y el microorganismo causal también, como estuvimos ya cuando estuvimos hablando en la generalidad de los casos, siendo por supuesto las bacterianas y las granulomatosas, entonces por causa de una tuberculosis, en este caso las granulomatosas son las más comunes. Aquí entre las bacterianas y granulomatosas, entonces se encuentra entonces digamos el gran universo de las infecciones entonces de, de las vértebras entonces que van a dar entonces las espondilitis y todas estas infecciones. Entonces, recalcando que son las bacterianas y las granulomatosas. Las bacterias, entonces en este caso pueden afectar también el disco, a las vértebras, las articulaciones entre esas vértebras entre sí, ¿verdad? Puede haber afectación también de la médula espinal. Generalmente tenemos el foco infeccioso, o sea que el incidente inicial, ¿verdad? Que pudo haber sido entonces una inoculación directa, o continuidad, o por una vía, por la vía entonces hemática, y posteriormente tenemos al periodo de dolor, ¿verdad? Creciente con toda la sintomatología que eso puede causar, que ya estuvimos citando entonces también la sintomatología y vamos a ir viendo. Factores predisponentes, factores entonces predisponentes, generalmente entonces vemos en pacientes entonces tienen más como los pacientes inmunocomprometidos, entonces son los pacientes que tienen más probabilidades de realizar, entonces de que tenga una infección en esta región, entonces en la columna vertebral. Pacientes diabéticos, de hecho eran pacientes alcohólicos que tienen de hecho una inmunosupresión, ¿verdad? Pacientes con nefropatía y por supuesto la edad, ¿verdad? Entonces son factores que van a predisponer entonces al aparecimiento de una espondilitis. Entonces tenemos las dos rutas, la hematógena y la no hematógena. La no hematógena repitiendo otra vez la inoculación directa por continuidad, ejemplos entonces de continuidad, entonces ya les estuvimos hablando de un absceso del psoas, inoculación directa, entonces funciones funciones lumbares, por ejemplo, que se realiza con relativa frecuencia, por B motivo, o posterior a procedimientos quirúrgicos. Entonces, la mayoría de las veces, entonces, las más comunes dentro de estas otra vez son las infecciones de la columna vertebral derivadas, ¿verdad?, de procedimientos quirúrgicos o procedimientos en la región de la columna, ¿verdad?, que son las punciones lumbares, la cirugía de la columna vertebral. Entonces, son otra vez entre ellas las causas más frecuentes de una espondilitis, ¿verdad? Generalmente entonces se observa una mayor frecuencia en los varones y los adultos, y el germen entonces más frecuentemente entonces encontrado es el Staphylococcus aureus, y puede tener también Staphylococcus, se puede encontrar epidermidis. Cuanto a la forma granulomatosa,
Entonces nosotros tenemos la fórmula granulomatosa y aquí la causa es entonces la tuberculosis de la columna vertebral. Que son conocidas también entonces con el nombre de enfermedad de Pott, o más antes como mal de Pott, o espondilitis tuberculosa, o tuberculosis espinal, o tuberculosis entonces vertebral. Entonces, esta es la presentación, digamos, de la tuberculosis extrapulmonar. Que la presentación, entonces, la más común es la tuberculosis entonces pulmonar, pero existe entonces también la extrapulmonar, entonces está causada por este Mycobacterium, entonces tuberculosis. Generalmente las articulaciones que soportan bastante peso son las que están más afectadas, generalmente entre adultos de 40 a 50 años, y resulta de la diseminación entonces por vía sanguínea, de una complicación, digamos, de una tuberculosis sistémica, una tuberculosis pulmonar. Generalmente puede afectar 2 o más cuerpos vertebrales, entonces, que están entonces adyacentes, y la tuberculosis entonces vertebral en los niños generalmente la porción superior, en los adultos en la parte inferior de la columna torácica y superior de la columna lumbar. Bueno, esta enfermedad entonces conocida, entonces la tuberculosis de la columna vertebral, esta enfermedad de Pott, entonces algunos se preguntará, pero a la pucha, en esta época tenemos todavía tuberculosis, ¿verdad? Y sí, hay, imagínense que esta enfermedad de Pott o mal de Pott fue descrita aproximadamente allá por el año 1780 y algo, 88, casi cerca por un médico inglés, Percival Pott, ¿verdad? Entonces, a partir de esa época, él ya fue entonces describiendo esta afección entonces de la columna vertebral, de ahí entonces por eso lleva su nombre, enfermedad de Pott, ¿verdad? Históricamente conocida, ¿verdad? Como mal de Pott, ¿verdad? Posteriormente, en el año 1800 y algo, es descubierto al bacilo de Koch y estas cosas, ¿verdad? Y posteriormente, en 1940 y algo, ¿verdad? Y más para adelante, ¿verdad? Donde se descubren los tuberculostáticos, ¿verdad? Y el tratamiento efectivo de la tuberculosis disminuyendo, ¿verdad? Ostensiblemente las muertes que ocurrían por tuberculosis en diversas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, esto vino, este tratamiento efectivo de la tuberculosis con estos tuberculostáticos, entonces disminuyó bastante. Pero si me preguntan, ¿se observa la tuberculosis vertebral? Y bueno, en países se cita como mucho más incidencia todavía un poco elevada en África y países del tercer mundo, ¿verdad? Y nosotros somos en países del tercer mundo. Y se describe y se observa poco, sí, poco, pero se observa todavía. Entonces hay que tener presente, hay que tener presente. Bueno, generalmente, entonces, el foco hematógeno o linfático puede tener, entonces, tempranamente afecta el disco, alrededor del disco, en el medio o hacia adelante. Cuando es avanzado ya puede haber colapso de los cuerpos vertebrales. Eso puede llevar cuando un aplastamiento de los cuerpos vertebrales adquiere una característica específica, una deformidad específica de la columna entonces vertebral, adquiere una cifosis característica. Y puede haber entonces también, en este caso ya avanzado, la presencia de abscesos paravertebrales.
Eh, las complicaciones neurológicas, eh, como estas están afectadas, entonces dijimos, el cuerpo vertebral, el disco intervertebral puede estar entonces afectado, ahí en la vecindad, ahí al ladito nomás está la médula espinal, está se encuentran las raíces nerviosas, los nervios espinales, entonces puede haber alteraciones entonces neurológicas debido a eso. Falta de fuerza en las extremidades inferiores, nivel lumbar, muslos, niños tienen dificultad para levantarse, ayudarse, por ejemplo, con las manos para ponerse de pie, puede ocurrir una paraplegia de instalación lenta y progresiva o puede también ser brusca. Y el diagnóstico diferencial, entonces generalmente se hace con la cifosis congénita, donde la imagen puede ser diferente. En esa cifosis congénita no ocurre destrucción vertebral, los contornos son más evidentes y no existen antecedentes así de dolor, compromiso infeccioso, ni la imagen mostrando abscesos. Este, bueno, es difícil de entrada, así, a través de, no difícil, ¿verdad? Pero el diagnóstico definitivo del origen del germen causal, cuál es el patógeno que está originando todo este proceso infeccioso. Entonces es muy importante, por eso entonces los cultivos, si hay secreción, los cultivos que se puedan realizar, si es que esto uno permite, ¿verdad? O a través de la anatomía patológica, de la biopsia de esas lesiones, principalmente para el diagnóstico de la tuberculosis vertebral, ¿verdad? Que muestra la anatomía patológica, células gigantes de láncreas, necrosis caseosa y algunos otros aspectos anatomopatológicos, ¿verdad? O sea que la anatomía patológica entonces es también fundamental para el diagnóstico, aparte de los métodos por imágenes que vamos a ver a continuación. Cuando esto es muy raro, son las de origen, ¿verdad? Micótico, ¿verdad? Los hongos que pueden provocar algún compromiso, ¿verdad? Pero es muy raro, más parasitar. Les había dicho yo entonces que el gran y alto porcentaje entonces estaba dado entonces por las bacterias y ya citamos las más comunes, pero para el origen del agente causal, dije, el cultivo, hablamos, entonces ya les dije también lo de anatomía patológica, ¿verdad? Tanto para la tuberculosis o como para otras infecciones, entonces nos da, entonces, exactamente el origen de la infección, pero se cita también, ¿verdad?, que algunos gérmenes, entonces algunos hongos, ¿verdad? Entonces, como la blastomicosis, coccidioides y otras gérmenes, cándida, ¿verdad? Entonces, también se citan que pueden entonces causar, pero es muy raro, es muy raro. Bueno, vamos a ver, nosotros vemos entonces que la clínica, ¿verdad? Puede haber generalmente en estas afectaciones dolor vertebral, fiebre,
anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna, ¿verdad? El dolor vertebral puede llevar a una contractura muscular y dificultad entonces para la deambulación. Puede haber una afectación neurológica, como ya estuvimos citando, calambre, alteraciones entonces de la fuerza, ¿verdad? Cuando se localiza entonces también cuando hay abscesos, ¿verdad? Y pueden entonces tener entonces esta afectación entonces neurológica, inclusive puede presentarse el signo de Kernig, ¿verdad? Que es el signo, ¿verdad? Que se observa en la meningitis, ¿verdad? Que cuando existe una rigidez de la nuca al flexionar el tronco, ¿verdad? Entonces, cuando existe una afectación, entonces ya neurológica. En las técnicas diagnósticas, ¿no? Entre las técnicas diagnósticas, nosotros vamos a ver tenemos un sinnúmero de métodos auxiliares de diagnósticos, algunos mejor que otros, ¿verdad? Uno ve que dispone, ¿verdad? En su servicio, entonces a través, nosotros vimos entonces, con la mayoría de la sintomatología es dolor a lo largo de la columna vertebral y que acompaña si hay o no afectación de las raíces nerviosas de acuerdo a la altura. Entonces, vamos a ver nosotros, entonces, a través de eso podemos tener una sospecha, ¿verdad? Y después, entonces, a través, ¿verdad? De que nosotros tenemos ya el cultivo de microorganismos, ¿verdad? Para en el tejido afectado, si hay algún tipo de secreción, va entonces para el cultivo, como bien ya les dije, entonces la anatomía patológica, entonces que nos va el estudio anatomopatológico, entonces que nos va a dar entonces el diagnóstico también, cuál es la causa de esa infección de la columna vertebral. Y después tenemos a las radiografías, a las radiografías que tenemos a la radiografía, tenemos a la tomografía y tenemos a la resonancia magnética, ¿verdad? Generalmente en las radiografías puede haber estrechamiento del espacio entre las vértebras, irregularidades entre los cuerpos vertebrales, pérdida del contorno, hueso hipertrófico, y más tardíamente pueden colapsar estas vértebras, la cifosis, ¿verdad? Por segmento, ¿verdad? El arqueamiento de la columna y la anquilosis, ¿verdad? La pérdida de la flexibilidad de esta columna, ¿verdad? Entonces, vemos, por ejemplo, aquí una estrechez entre el espacio discal, se ve engrosamiento de tejidos blandos paravertebrales, una calcificación, ¿verdad? Aquí estamos viendo un pinzamiento, aquí entre los cuerpos vertebrales prácticamente el cambio de coloración, entonces el hueso esclerótico hipertrófico, y así entonces vemos algunas imágenes entonces que se puede ver entonces aquí en la espondilitis entonces anquilosantes. Vemos entonces distintas imágenes que aquí en la discitis lumbar vemos que la afectación entonces más es en el disco, vean ustedes el compromiso entonces a ese nivel que se observa puede haber alguna otra destrucción de la parte del cuerpo, ¿verdad? Y así vemos entonces algunas imágenes de la cifosis, ¿verdad? Que ya es una complicación ya debido entonces a los procesos infecciosos, ¿verdad?
La anquilosis en sí es debida a la fusión entre sí de las vértebras, ¿verdad? Ya existe se soldaron esas vértebras entonces entre sí o partes de esas vértebras, entonces es lo que se observa entonces ahí. La tomografía computarizada, la, entonces, este también es un método auxiliar que tenemos entonces a nuestra disposición. Y siempre las imágenes, ¿verdad? La afectación de las imágenes que uno va a tener, entonces, es lo que tiene que ver entonces el cuerpo vertebral, si el disco está comprometido, si el canal vertebral está comprometido, si los tejidos blandos paravertebrales están o no infectados y en busca de alguna colección, de alguna colección. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí vemos una desaparición prácticamente del espacio discal, vean ustedes en este nivel. Aquí se ve lo normal, aquí hasta una destrucción prácticamente del cuerpo vertebral. Aquí estamos viendo también. Aquí la misma cosa en estas figuras de tomografía, ven ustedes esta parte prácticamente una destrucción de la vértebra y del disco y la extensión ya al canal medular, el compromiso ya del canal medular, y aquí vemos la formación de abscesos, destrucción de partes, entonces, del hueso ya de la vértebra, ¿verdad? Lesión del cuerpo y lesión con la lesión de su apófisis. El otro método diagnóstico, generalmente entonces para el diagnóstico de estas lesiones de la columna vertebral, de hecho la resonancia magnética es muy utilizada para el diagnóstico de lesiones, cualquier tipo de lesión de la columna vertebral. Esta también así no es la excepción. Entonces tiene una sensibilidad del 96%, una especificidad del 92% y exactitud del 94%, o sea que es el método entonces de elección para estas lesiones, ¿verdad? Entonces, se puede observar principalmente la presencia de abscesos paravertebrales, las alteraciones que pueden ocurrir en el disco, en las vértebras, generalmente mezclado con otras técnicas de resonancia magnética, pueden mejorar la delimitación y el tamaño entonces de los abscesos y se definen entonces la extensión de las infecciones en la columna vertebral. También muy útil para la evolución, para el tratamiento. Tal vez el inconveniente es que tiene que mantenerse durante mucho tiempo el decúbito supino, entonces, y causando mucho dolor, entonces, en el paciente para la realización, entonces, de este examen. Y aquí nosotros vemos, entonces, estamos viendo aquí los cuerpos vertebrales, vean ustedes aquí el disco, hay una desaparición del espacio entonces entre los cuerpos vertebrales, comprometimiento del disco entonces intervertebral y hay expansión entonces a las partes entonces adyacentes, como se ve principalmente en esta imagen. Aquí vemos también en esta imagen estamos viendo de nuevo, vean ustedes aquí una
afectación del cuerpo y del disco, ¿verdad? Como se ve aquí, entonces en esta parte ocurre la afectación entonces del disco con el cuerpo, de ahí entonces por eso es una espondilodicitis, ¿verdad? Aquí también se ven ustedes aquí, entonces la afectación. Eh, bueno, son imágenes que también muestran entonces la afectación del cuerpo de las vértebras, ¿eh? Y en este caso eh, estamos viendo el diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, diferencial con metástasis de otros sitios, ¿verdad? Que pueden dar también alteraciones entonces en los cuerpos de las vértebras. Muchas veces las imágenes que nosotros vemos, por supuesto, te da para decir, bueno, está afectando, por ejemplo, el cuerpo, está afectando el disco, está formando abscesos paravertebrales, está comprimiendo el canal medular o invadiendo el canal medular, muchas cosas, ¿verdad? Pero como dijimos, el origen siempre entonces es el cultivo o la anatomía patológica, ¿verdad? También, por citar, entonces existen estudios, ¿verdad? Como la gammagrafía, marcadores, ¿verdad? Entonces marcados con tecnesio eh, y leucocitos marcados con ciertos elementos, entonces, que te puede confirmar entonces la presencia de una osteomielitis, y si es entonces en el segmento entonces de una vértebra, nosotros estamos hablando entonces de una infección de una vértebra, de la infección del cuerpo vertebral, ¿verdad? O con entonces el disco. Entonces también puede ayudar. Después tenemos, tenemos análisis, generalmente aumento de la sedimentación globular, ¿verdad? La proteína C reactiva entonces puede estar elevada. No son muy específicos, digamos, que te va a hacer el diagnóstico, pero sí te ayuda. Los hemocultivos, los hemocultivos son cuando son positivos, ¿verdad? Puede también entonces indicar el probable origen, su probable origen bacteriano. La biopsia, como les dije, ¿verdad? De las lesiones sospechosas, entonces, punción biopsia, ¿verdad? O biopsia a cielo abierto. La punción biopsia entonces puede ser guiada por imágenes, ¿verdad? Punción con aguja fina, ¿verdad? Esa es la punción biopsia percutánea, y la biopsia a cielo abierto a través de una incisión, o si es un paciente que ya fue reintervenido o va a ser intervenido y uno está ahí en la región ya a partir de hacer algún que otro procedimiento quirúrgico, entonces también se puede realizar. Entonces, la biopsia diagnóstica, entonces, nos va a identificar el agente etiológico y la administración del tratamiento, entonces, adecuado. El diagnóstico entonces diferencial con tumores entonces malignos de las vértebras como el cordoma o osteoma, ¿verdad? Entonces se hace entonces el diagnóstico diferencial, ¿no? A modo entonces, como siempre, comentamos un poco el tratamiento, ¿verdad? Entonces el tratamiento duele mucho, dijimos que puede ser incapacitante, afectar la
postura, la movilidad, ¿verdad? Entonces el reposo en cama, la inmovilización, administración de antibióticos, muy importante por eso es saber el germen causal que está interviniendo entonces en estas infecciones de estas estructuras y tratar de identificar el microorganismo para la utilización de un antibiótico adecuado. Generalmente es largo el tratamiento intravenoso, se realiza durante varias semanas. Generalmente se puede proceder a cirugía para drenar los abscesos, cuando ocurre déficit neurológico, por ejemplo, cuando ocurrió una destrucción ósea, compresión ósea, entonces uno tiene que entrar a limpiar si es un absceso y a fijar, por ejemplo, si hay destrucción ósea, porque puede haber comprometimiento entonces ahí de la parte de la médula, inclusive de las raíces nerviosas, en caso de cifosis grave o un fracaso entonces del tratamiento. Entonces, generalmente, algunas técnicas son artrodesis posterior, descompresión, drenaje, ¿verdad? Y son entonces algunas de las técnicas que se pueden usar. El pronóstico pueden resolverse, la mayoría de las infecciones, entonces, imagínense ustedes cómo pueden resolverse al cabo de 9 a 24 meses, por eso que es bastante incapacitante, generalmente puede parecer que la infección está controlada, después vuelve a recidivar, entre eso el paciente puede ser inmunodeprimido, ¿verdad? Y entre la inmunodepresión, algo que trajo otra vez, que vino a aumentar otra vez el número de estas espondilodicitis, justamente es el SIDA, ¿verdad? Y más todavía en pacientes con SIDA y tuberculosis, ¿verdad? Más propensos a adquirir entonces ese tipo de infecciones. Hubo un repunte después del aparecimiento también del SIDA junto con una tuberculosis, una mezcla bastante que puede desencadenar entonces esta patología, ¿verdad? Complicaciones tardías, cifosis, parálisis y mielopatía. Y bueno, gente, esto es todo entonces por hoy y nos estaremos viendo oportunamente. Buenas tardes para todos.